empezamos a hablar no solamente la hambruna que se va incrementando, sino también hay fieras que van a hacer matanza y así podemos ver cómo en este cuarto sello que vamos a ir viendo en lo que dice el cabello amarillo y el que lo montaba tenía por sobrenombre muerte y le fue dada la potestad sobre la cuarta parte de la tierra. Y no es poco, hablar cuarta parte de la tierra es una gran cantidad. Y si lo vemos esto, estamos hablando el inicio de la tribulación y estamos viendo acontecimientos bastante fuertes, entonces bastante difíciles para muchos. Entonces eso sería el relato tal vez de los cuatro primeros sellos. ¿Por qué vamos a hacer? Y vemos a un intermedio de este quinto sello. Y para eso voy a tener que regresar a algo muy interesante para seguir mostrándolos en este momento, por favor, para nosotros hacer un resumen rápido para entender acerca de, ya, aquí está muy corto, acá sí me disculpan, ya, los que tienen su separata lo van a hacer muy sencillo y lo van a poder visualizar. En mi caso está un poco difícil, ya, estoy tratando de hacerlo pequeño, ya, por lo menos vamos a ver los sellos. ¿Cuántos sellos son? Son 7 sellos. El séptimo sello es igual a las 7 trompetas. Y después habla de los 7 trompetas, de las 6 trompetas, y cuando llega la séptima trompeta es igual a las 7 copas. ¿Qué quiere decir, profesor? ¿Qué me quiere decir? Si se desarrollan las 7 copas, es equivalente a la séptima trompeta. Se desarrolla las 7 trompetas y es parte del séptimo sello. O sea, quiere decir que dentro del séptimo sello están las 7 trompetas y están las 7 copas. Ese es el desarrollo. Y en el fondo son 7 sellos. Y se acabó. Esa sería la interpretación. Así de simple, así de sencillo. ¿Ya? Entonces, son 7 sellos. En el séptimo sello están las 7 trompetas y en la última trompeta están las 7 copas. Y finalmente está en el séptimo sello, ahí estaría enlazado las 7 trompetas y las 7 copas. ¿No? Que cada vez vemos que esos juicios se incrementan cada vez más. Yo creo que eso ha sido un pequeño paréntesis para poder regresar al quinto sello. En el quinto sello es algo muy interesante. Cuando se abrió el quinto sello, vi bajo el altar de las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios, ¿no? De los que habían pasado en esta catastrófica manera de los que han sufrido por causa del evangelio en este del cuarto sello. Pero en el cuarto sello se abre, perdón, el quinto sello se abre y vieron las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y del testimonio que tenían. Y clamaban a voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre de los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas a estos fieles y se les dio que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que completase el número de sus conciervos hermanos que habían de ser muertos como ellos. Qué interesante ver esta parte, porque cuando algunos dicen, y no sé dónde han sacado tantas interpretaciones que yo escucho en las iglesias, que los 3 años y medio, que aquí no hay almas que se salvan, que de verdad, y discúlpeme que le digo, hermanos, me gustaría que usted revise su Biblia, y eso es lo que ha animado aquí. No he venido tal vez tanto que escuches toda lo que yo te animo es que leas tu Biblia, y cuando yo leo la Biblia, disculpe que le digo más del 99% que escucho dentro de nuestra denominación, dentro de otras denominaciones, yo veo no sé dónde han sacado todas esas posturas, porque leyendo la Biblia yo veo algo totalmente diferente y aquí veo que en los 3 años y medio hay gente que muere fieles, gente que guardan su testimonio y hombres que van a ser salvos. Así lo veo yo aquí, con mucha mayor claridad. Y este pasaje lo va a volver a repetir más adelante. Vamos a ir leyendo todavía. Y en el verso 10, dice, verso 11, y se les dieron vestiduras blancas que descansasen un poco de tiempo hasta que se completare el número de sus consiervos y de sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. Y ese es otro grupo que también va a ser salvo. Si yo quisiera adelantarme, hermanos, me gustaría dar una estocada final a algunos de lo que van, porque esto es antes de los 3 años y medio, pero también dentro de los otros 3 años y medio, o sea, de los últimos 3 años y medio, también hay gente salva. Y así lo vamos a ver en el tiempo ya después de lo que ha acontecido los 7 años. Hay un pasaje muy interesante en Apocalipsis capítulo 20, cuando leemos el verso 4. Y vi y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús
Así lo dice, causa de testimonio de Jesús, y por la palabra de Dios. Los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y los que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Estos son acontecimientos que está hablando Apocalipsis capítulo 20, ¿no? De esos hombres salvos, fieles, dice, al testimonio de Jesús y de la palabra, de los últimos 3 años y medio. Ahí es donde Satanás, vemos al anticristo, está dando su fura, ¿no? De la marca y tantas otras cosas que suceden. Ahí también hay un grupo de salvos. Y así lo vemos en el pasaje. En los antes de 3 años y medio y en en los últimos 3 años y medio. Entonces, disculpa que le digo y espero que usted, hermano, no me creas a mí, revise tu Biblia. Las teologías nos han hecho muchísimo daño en algunas veces y algunas veces nos han ayudado. Pero la palabra de Dios fiel, la palabra que tiene algo muy interesante que algunas veces no leemos porque algunos dicen hasta en términos de quechua, achachay, tengo miedo, vienen al cucu, ven algo difícil y uno dice, ¿dónde está lo difícil? Y hemos leído desde, ya estamos en el capítulo 6 y hemos pasado verso por verso y hasta ahorita yo no he encontrado nada difícil. Y lo que hemos podido trabajar ya lo hemos podido ver y decir, miren, en tal pasaje de Daniel lo dice, en tal pasaje del Mateo lo dice, en el Génesis lo dice, y empezamos a ver un pasajes que explican acerca de esto. O como el curso de la semana 1 que llevamos, el mismo pasaje explica de las estrellas, explica de los candeleros, y el mismo pasaje explica y te dice qué son. Entonces, me gustaría, regresando en este punto al capítulo 6, viendo el verso 2. Cuando se abrió el sexto sello, y aquí un gran terremoto. ¿No? Vemos esa parte, por favor. Entonces, ya aquí vemos, ¿no? Algunos grupos, como dice el pasaje, ¿no? El grupo de que se las vestiduras blancas, ¿ya? Y también podemos ver pasajes de lo que están paralelos a Daniel. Voy a pasar un poco rápido de esto. Vemos en otros pasajes, de Apocalipsis capítulo 24, perdón, 20, verso 4, verso 5, y los otros muertos no vivieron a vivir hasta 1000 años. Bueno, esta parte ya lo leen después, por favor. Y vamos a lo que va a ser el sexto sello. En el sexto sello, cuando se abrió el sexto sello, y aquí hubo un gran terremoto. En este gran terremoto empezamos a ver nosotros, dice, que el sol se puso negro como tela de silicio y la luna se volvió como sangre. Y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra y como la higuera deja de caer sus hijos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y los cielos se desvanecieron como un pergamino que se enrolla y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Hubo un momento muy terrible, demasiado terrible, diríamos, para muchos de nosotros que tal vez no vamos a experimentar posiblemente eso, y los que experimentan serán momentos muy difíciles. Y el verso 15 dice, y los reyes de la tierra, y los reyes de la tierra, y los grandes, y los ricos, los capitanes, los poderosos, todo siervo libre, se escondieron en cuevas entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas, caigas por favor sobre nosotros. Escóndenos del rostro de aquel que está sentado en el trono, de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerme en pie? Y el pasaje es muy contundente, claro que esa ira viene de parte de Dios y la gente está aterrorizado porque la ira de Dios, la ira de este Cordero, la ira de Jesús es muy fuerte. Vimos entonces estos acontecimientos. Yo quisiera animarles una vez más a leer el libro de Apocalipsis y es un libro muy sencillo de entender. Pero siempre en cuando hayas leído la Biblia, hayas podido estudiar el Antiguo Testamento, hayas podido estudiar la Torá, hayas podido estudiar los libros proféticos, los libros que conocemos no sé, como poéticos, los libros históricos, muchos otros pasajes, y se te va a aclarar que este libro no es ajeno a lo que ya se había dado anteriormente, con algunas excepciones que nos está mostrando el tiempo del futuro, y aún así eso se puede entender, digamos, cuando se logra estudiar en su contexto. Pasando un poquito más adelante, ya, para viendo ahí un pasaje, dice, ¿no? Del verso, acá hace una similitud con el otro, con el verso que vamos viendo, el verso 3, ¿no? Y aquí un ángel que subía, sale el sol y que tenía el... Ya, bueno, eso pasamos un poco más adelante y vamos al capítulo 7. En el capítulo 7, que va a ser muy paralelo con lo que vamos a encontrar más adelante, con el capítulo 14, ¿ya? Hablando de los 144.000. Lo curioso que cuando leemos este capítulo,
empezamos a ver y notar, dice, acerca de los seres vivientes, ya que empieza a hablar, o en todo caso leemos, después de esto vi a cuatro ángeles en pie sobre los cuatro ángulos de la tierra que detenían los cuatro vientos de la tierra para que no soplase viento alguno sobre la tierra ni sobre el mar, ni, ni sobre ningún árbol. Vi a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía un sello del Dios vivo y clamó gran voz a los cuatro ángeles a quienes se le había dado el poder de hacer daño sobre la tierra y al mar, diciendo, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y los números de sus siervos son tales, los 144,000 sellados de todas las tribus de Israel. Y si alguien quisiera decir gentiles, acá yo veo el pasaje, es muy claro, dice 12,000 de la tribu de Judá, de Rubén, de la tribu de Gad, empieza a hablar de Aser, de la tribu Neftalí, empieza a hablar de Manasés, no dice de Simeón, de Leví, y empieza a hablar de la tribu de Isaacar, y empieza a hablar la tribu de Zabulón, y último termina diciendo, ¿no? De las tribus de José y de las tribus de Benjamín, finalmente terminaron los 144,000 sellados. Y empieza a hablar, ¿y quién son? No, si ustedes pertenecen a esa descendencia de los judíos, bueno, les doy las felicitaciones. No, son judíos que hablan, 44,000 sellados. Verso 9 dice, después de esto miró y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y las tribus y los pueblos y lenguas. Muy interesante, volvemos a repetir. Después de esto miré y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar. Y esa gran multitud también que venía, que había otra multitud, dice, eran de todas las naciones, de los tribus, los pueblos, las lenguas, que estaban delante del trono de Dios y en presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Y clamaban a gran voz diciendo, salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y el Cordero, y los ángeles que están en pie alrededor del trono, y de los ancianos y los cuatro seres vivientes se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios, y diciendo, amén. La bendición y la gloria de sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Entonces uno de los ancianos habló diciendo, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son? ¿Y de dónde han salido? Y yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran, de la gran tribulación y han lavado sus ropas, y las que han emblanquecido en la sangre del Cordero, porque están delante del trono de Dios, le sirven día y noche y en su templo. Y el que está sentado en el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos, y ya no tendrán hambre ni sed, ni el sol caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio, el medio del trono, los pastoreará, los guiará a fuentes de aguas vivas y enjugará de toda lágrima del ojo de ellos. ¿No? Qué interesante ver cuando nosotros empezamos a notar el capítulo 6, finalizando el capítulo 7, el capítulo 14, que empieza a hablar de estas escenas, entonces notamos nosotros que estos grupos que también, ¿no? Que se van a salvar. Pero la pregunta es, ¿qué tan difícil será salvarse? Y cuando empezamos a notar el primer sello, segundo, tercer, hasta el cuarto sello, los que se salvaron, todavía están sufriendo algo catastrófico, pero todavía no es lo más catastrófico que viene los que van a salvarse en digamos, en los últimos 3 años y medio, porque ahí vendrán cosas muy terribles, muy difíciles, que aquí lo podemos ver a grosso modo rápido, ¿no? Podemos notarlo de las cosas fuertes que vienen. Las guerras, hambres, muertes, venganzas, no de las guerras y algunos mártires que están viendo, de ahí podemos ver el granizo, la tercera parte de la tierra se queman, vemos, ¿no? La tercera parte del mar se convierte en sangre, la tercera parte del agua son envenenadas, no podrán tomar, la tercera parte de los estrellas se oscurecen, empiezan a aparecer grandes langostas, empiezan a haber grandes ejércitos de mayor guerra, empieza a haber úlceras malignas, que ya ven en los últimos sellos, empieza a ver el mar se convierte en sangre, las aguas se convierten en sangre, demasiado se eleva el temperatura de calor, tinieblas, dolor, muerte, la batalla de Armagedón, empieza a haber una gran catástrofe, de tal manera que el Señor, llegando al capítulo 16, dice, dele el doble de la copa de la ira a estos terribles que han sido, no de los, entonces empieza a haber
muchas cosas que van ocurriendo. Todo esto tal vez que te he ido mostrando en pequeño resumen, eso es lo que nosotros vamos cuando leemos paso a paso los pasajes que nosotros tenemos. Entonces, lo que hemos leído en esta última parte ha sido una adoración. Así como hemos visto una adoración en el capítulo 4 y el capítulo 5, me gustaría que lo lean, son los lindos pasajes, los mejores pasajes posiblemente de adoración que habla en lo largo de que nosotros podemos entender en la Biblia, porque esta adoración son la adoración en el cielo. Lindos momentos donde ya no hay oscuridad, la misma presencia de Dios es la que alumbra. Y eso es muy clarito que uno puede contestar cuando alguien dice qué ocurrió del día 1 hasta el día 3 o hasta que se crean las lumbreras del día 4, entonces el pasaje explica que la presencia de Dios alumbraba. Cuando leemos el capítulo 21 o 20, 21 de Apocalipsis y podemos notar el Apocalipsis capítulos 4, capítulo 5 y la adoración del capítulo 7, del verso 9 al 12, entendemos con claridad que en esta adoración será una adoración en el cielo. Una adoración donde ya no hay tiempo, una adoración donde es eterna, una adoración que no está sujeta ni a tiempo ni a espacio, ¿ya? Entonces podemos ver nosotros una adoración celestial. Entonces, esta linda adoración que estábamos viendo nosotros, habíamos, digamos, terminando de leer esta parte y empezamos a notar, ¿no? Lo que viendo ya esta última parte de cómo se habla los que salen de la tribulación, estos lindos personajes que pese a lo difícil que están viviendo en la tribulación, han emblanquecido sus ropas, han guardado su testimonio. Si no quisieron salvarse tal vez en un momento difícil, que era las guerras, han tenido que pasar más adelante hasta al sufrir algo muy catastrófico y en ese momento guardaron el testimonio y se salvaron. Ya viendo al pasaje del capítulo 8, en el capítulo 8 habla acerca que cuando se abrió el séptimo sello, ¿no? Y empieza a hablar que cuando se abrió el séptimo sello se hizo como silencio, como el cielo, como media hora, y vi los 7 ángeles que estaban en pie de Dios, y se les dieron 7 trompetas. El desarrollo de las del desarrollo de del séptimo sello es justamente en las 7 trompetas. Si se cumplen las 7 trompetas, entonces el desarrollo del séptimo cielo. Y así lo puedes entender. Y cuando se desarrolla la última trompeta, el desarrollo de la última trompeta es las 7 copas. Se desarrolla las 7 copas, entonces se está desarrollando la séptima trompeta, ¿no? Entonces vemos en ese sentido cómo nos empieza a relatar algunos pasajes. Vamos al verso 3. Y otro ángel, ¿no? Vemos al verso 3, y vio otro ángel que estaba en pie de Dios, y se les dieron las 7 trompetas. Verso 3. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incienso de oro, y se les dio incienso para abrirlo, se dio mucho incienso para abrirlo, a las oraciones de todos los santos sobre el altar del oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel que subió a la presencia del Dios, el humo del incienso con las oraciones de los santos. El ángel tomó el incensario, verso 5, y lo llenó del fuego del altar, y lo arrojó a la tierra. Hubo trueno, voces y relámpagos y un terremoto muy fuerte, ¿no? Eso estamos leyendo el capítulo 8 del verso 5. En el verso 6 empieza a explicar acerca de estas trompetas. Y los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se dispusieron a tocarlas. Y empieza trompeta por trompeta. El primer ángel que tocó y hubo granizo y fuego y mezclados, y hubo granizo y fuego mezclados con sangre. Y fueron lanzados sobre la tierra y la tercera parte de los árboles se quemó y se quemó toda hierba verde. Si alguien quisiera ver esta parte que está hablando de otra tierra, le doy una sorpresa, como dirían una sorpresa a van premier, otros dicen a boca de urna, hermanos, está hablando de esta tierra, ¿ya? De esta tierra. Y si me dice ahí tercera parte de árboles y estamos viendo el contexto que está ocurriendo, entonces, ¿serán la tercera parte? ¿Será la mitad de la parte? ¿Será cuarta parte de la parte? ¿Serán 100 arbolitos? ¿Serán 200 árboles? Hermanos, dice la tercera parte. ¿Tengo que interpretar alguna forma? ¿Tengo que generarme en mi cabeza decir, ¿serán tantos estos? Si ustedes quisieran creerle a la escritura, lo creen. Si no lo creen, bueno, eso es criterio de cada uno. Lo que yo les animo es, leo el pasaje y el pasaje me habla la tercera parte de los árboles y así de sencillo.
y todavía dice se quemó la hierba. Y le he leído el capítulo 1.1 cuando dice que justamente algo que no se podía entender, dice la revelación de Jesucristo de Dios que dio para manifestar a su siervo las cosas que sucederán. He leído Apocalipsis capítulo 1.1, cómo esta palabra se está revelando, este mensaje está llegando claro para que sus siervos entiendan. Seguimos leyendo entonces el verso 8. El segundo ángel tocó obviamente la segunda trompeta y, y como una gran montaña ardiendo en fuego el fuego fue, perdón, precisa, pintada en el mar. Vuelvo a leer, el segundo ángel tocó la trompeta y como una gran montaña ardiendo en fuego fue precipitada en el mar y la tercera parte del mar se convirtió en sangre. ¿No? Lo que habíamos visto en el esquema y empieza a ver. Y empezamos a ver los desastres de la primera trompeta, los desastres de la segunda trompeta y podemos ver, ¿no? En este punto, los desastres, ¿ya? De la segunda trompeta, los desastres de la tercera trompeta, que ahorita lo vamos a leer, ¿no? Y murió la tercera parte de los seres vivientes y que estaban en el mar, y la tercera parte de las naves fue destruida. Así dice, naves. ¿Ya? Y estamos hablando de la segunda trompeta. El verso 10 explica, capítulo 8, verso 10, el tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo una gran estrella ardiendo como una antorcha y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas. Y el nombre de las estrellas era ajenjo, y la tercera parte de las aguas se convirtió en ajenjo, y muchos hombres murieron a causa de esas aguas, porque se hicieron muy amargas. Y estamos en la tercera parte, ¿no? Y empezamos a ver ese punto que acabamos de leer, el segundo, ya, de la segunda trompeta, y ahora vemos en la tercera trompeta. Pasando a la tercera trompeta, es muy rápido leer la cuarta trompeta. Aquí el ángel, y el cuarto ángel tocó la trompeta, y fue herida la tierra, la tercera parte del sol y la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas para que oscureciesen la tercera parte de ellos y no hubiese luz en la tercera parte del día y asimismo en la noche, ¿no? Y empieza a ver de la cuarta trompeta. En el verso 13 empieza a hacer un pequeño paréntesis que lo va a leer de la siguiente manera. Y miré aquí otro ángel volar en medio del cielo diciendo a gran voz, ay, 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 de los que moran en la tierra, a causa de los otros toques de la trompeta que están para sonar los tres ángeles. Qué interesante ver esa parte y bueno leerlo. Ay, 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 de los que moran en la tierra a causa de los otros toques de la trompeta que están para sonar con estos tres ángeles. Atención, viene algo más fuerte, viene una advertencia. Entonces empieza a ver, ¿no? Acerca de estos tres ayes. Ay, ay, ay. Vienen fuertes cosas en estas tres trompetas que vienen. Y las bestias fueron desatadas del abismo, y hubo ahí, dice, la tercera parte de los hombres, habieron muchos truenos, y nos centramos en lo que va a ser esta quinta trompeta. El quinto ángel tocó la trompeta y vio una estrella que cayó del cielo y la tierra y se le dio llave del pozo del abismo. Y abrió el pozo del abismo y subió humo del pozo como humo y un gran horno y se oscurecieron el sol y el aire por el humo del pozo. Y hubo un humo que y del humo salieron langostas sobre la tierra y se le dio poder como que tenían poder los escorpiones sobre la tierra. Y se le mandó que no dañase la hierba y la tierra ni cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Y se les fue dado que no lo matasen, sino que lo atormentasen 5 meses. ¿Podría Dios decidir fue 5 días? No, no, 5 meses, hermano. ¿Ya? Y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiere al hombre. Y en aquellos días los hombres buscaron la muerte, pero no buscarán, perdón, disculpen, buscarán la muerte, pero no la hallarán. Ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. Creo que es bueno volverlo a leer, ¿no? Algo bien interesante, motivador para los cristianos, ¿no? Y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán. Ansiarán morir,
pero la muerte huirá de ellas. Y el aspecto de las langostas era semejante a caballos preparados para la guerra. En las cabezas tenían como coronas de oro, sus caras eran como caras humanas. Tenían cabello como cabello de mujer, sus dientes eran los dientes de los leones. Y empezamos a ver, por favor, aquí algunos otros pasajes que vamos a leer. ¿Ya? Entonces, vimos por favor esta partecita. ¿Ya? Entonces empezamos a ver todo lo que está ocurriendo. Entonces, si alguien empieza a hacer paralelos, tienen ahí algunos paralelos que podríamos leer, como el caso de un libro escatológico, la obra del libro de Judas, ¿no? En el verso 6, que no es los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para juicio del gran día. Muy bien, esto también lo dice el libro de Segunda de Pedro, capítulo 2, del verso 5 en adelante. Ahí también explica de esta parte. Verso 4, perdón. Segunda de Pedro, capítulo 2, verso 4, verso 5. Entonces ya podemos ver algunas otras escenas que nosotros podemos tener de algunos eventos que tenemos. Seguimos leyendo el verso 11. Y tenía por sobrenombre, tenía por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego es Apolión. El primer ay pasó. He aquí vienen aún dos ayes después de esto. Y viene el sexto ángel y tocó la trompeta. Y oí una voz de entre los cuatro cuernos del altar del oro que estaban delante de Dios, diciendo: al sexto ángel que tenía la trompeta, desata a los cuatro ángeles que están atados junto al río Éufrates. Y fueron desatados los cuatro ángeles que estaban preparados para honrar día, mes, año, y a fin de matar la tercera parte de los hombres. Y el número del ejército de los jinetes era 200 millones, y oí su número. Así vi en visión a los caballos sus jinetes, los cuales tenían corazas de fuego, de zafiro, de azufre, y las cabezas de los caballos eran como cabeza de leones, y de su boca salían fuego, humo y azufre. Y por estas tres plagas fueron muertas la tercera parte de los hombres por fuego, humo y azufre que salían de sus bocas. Pues el poder de los caballos estaban en su boca y en sus colas, porque sus colas eran semejantes a las serpientes, tenían cabezas y con ellas dañaban. Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios, ni a los ángeles de oro, de plata, de bronce, de piedra, de madera, las cuales no podían ver, ni oír, ni andar. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de su hechicería, ni sus fornicaciones, ni sus hurtos. Y estos son los que van a sufrir peor catástrofe, porque viene el séptimo sello, y el desarrollo del séptimo sello es las 7 copas. Las 7 copas están dentro del séptimo sello, de la séptima trompeta, ¿verdad? Del séptima trompeta están los 7 copas. Entonces empezamos a ver, dice, y descender que otro ángel fuerte envuelto en una nube. Porque te puede pasar, por favor, un poquito más adelante. Ya esto es lo que podemos ver por el abismo, de algunos pasajes que está hablando de Apocalipsis 9, 13, 14, 15, ¿no? Algunos acontecimientos que ocurrirán en el río Éufrates, y vale la explicación. El río Éufrates es un río que comúnmente lo podemos ver cuando aparece de los 4 ríos en el Edén, cuando leemos muy claramente el libro de Génesis. Cuando ustedes leen el libro de Génesis, pueden situarse, y ahí pueden situarse obviamente en Génesis capítulo 2, del verso 11 en adelante, ¿no? Y empiezan a ver muy, muy claro, y ahí encuentran acerca de los ríos, ¿no? Y entonces empiezan a ver como los ríos de Gijón, de Hiddekel, ¿no? Y entonces empiezan a entender, y es muy clarito de cómo se empieza a aparecer desde esos tiempos ya el río Éufrates. Entonces, este río que va a aparecer se va a notar a lo largo de toda la historia. Vamos a ver cómo Abraham cruza por ese río a lo largo de otras historias, y cuando leemos muchos otros pasajes de otros escatológicos de los últimos tiempos, dice que este río, así lo dice el libro de Génesis capítulo 15 del verso 18, que en este río Éufrates será un río de los acontecimientos finales. Aclaro que ese pasaje de Génesis todavía no se ha cumplido. Eso se cumplirá en los tiempos posteriores, ¿no? Ese libro de Génesis, de pasaje, no se ha cumplido. Entonces, siendo así, uno puede notar y decir que
cómo este río Éufrates también aparece en este pasaje que nosotros estamos leyendo. Ya creo que no he pasado, disculpe por favor, creo que no estaba pasando la imagen, yo pensaba que le estaba haciendo ver. Ya aquí está la imagen, que recién creo que me estoy dando cuenta, ¿no? Las imágenes que estamos viendo acerca de este acontecimiento de este río Éufrates. Y este acontecimiento río Éufrates, como lo dice Génesis capítulo 15, verso 18, ya será así como hizo con Jehová un pacto con Abraham, diciendo: a tu descendencia le daré desde el río Egipto hasta el río Éufrates, y eso será el control de la descendencia de Israel. Eso paralelamente del todo no ha ocurrido. Algunos dicen que eso ya debe haber ocurrido con los árabes, que debe haber sido tomado de esa parte. Pero cuando vemos literalmente este pasaje, todavía falta por cumplirse. Entonces, el río Éufrates ha sido un río que a lo largo de la historia ha jugado mucho. Ha sido, digamos, uno de los datos muy importantes. Me disculpo con ustedes, pensaba que le estaba haciendo ver y no le habíamos visto algunos acontecimientos con imágenes, ¿no? Lo que está ocurriendo, ya, lo que ocurre en las trompetas, ya, vamos a ver un poquito las trompetas, ya no creo que nos demoremos mucho, ya viendo una parte acerca de los desastres de la primera trompeta, desastres de la segunda trompeta, ¿no? Vemos los desastres de la tercera trompeta, vemos los desastres de la cuarta trompeta, lo voy a hacer rápido por favor, ¿ya? Y vemos ya más adelante los tres ayes, ¿no? Los tres ayes que viene, y de ahí viene la sexta trompeta, no, perdón, la quinta trompeta, no, los tres ayes era de la cuarta trompeta, perdón, la cuarta trompeta, aquí vemos la quinta trompeta, ¿ya? Empezamos a ver la sexta trompeta, quinta y sexta trompeta, y la séptima trompeta que quedaría para el tiempo de lo que vamos a hablar acerca de las siete copas. Entonces vemos esos últimos acontecimientos se desarrollarán. Así nos va relatando los pasajes que hemos leído, ¿no? Ahí se desarrollará estas grandes batallas que ocurrirán cerca del río Éufrates. Leemos por favor una vez más Apocalipsis capítulo 9 verso 14: y el sexto ángel que tenía por sobre que no que tenía la trompeta desata los cuatro ángeles que están atados junto al río Éufrates. Entonces empieza a ver todo lo que ocurrirá en esos lugares. Y leemos el verso 20-21 cuando dijeron que estos hombres que fueron muertos con esas plagas, ni aún así se arrepintieron de sus obras, de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios, digamos, dejaron de adorar la imagen de oro, de plata, de bronce, de piedra, de madera, las cuales no podían ver, ni oír, ni andar, y ni aún así se arrepintieron de sus homicidios, ni sus hechicerías, ni su fornicación, ni de sus hurtos. ¿No? Cosas muy terribles que estaba ocurriendo de una idolatría terrible, de los cuales van a pasar estos digamos, al desarrollo de las siete copas. ¿No? Pero aquí vamos un pequeño paréntesis que se va a notar después de estas cosas que suceden, ¿ya? Como vemos en el caso del Apocalipsis capítulo 10, ¿no? Acerca del ángel con el librito. Entonces vemos en este punto, dice Apocalipsis capítulo 10 del verso 1 al 4: y vi descender del cielo otro ángel fuerte envuelto en una nube con el arco iris sobre su cabeza. Sobre su rostro era como el sol y sus pies como columna de fuego, y tenía en sus manos un librito abierto. Y puso sobre su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra, y clamó a gran voz, como ruge el león. Y cuando hubo clamado, siete truenos emitieron de sus voces. ¿No? Habíamos leído entonces hasta el verso 3. ¿Ya? Verso 3, entonces, leemos el verso 4, dice: cuando los siete truenos hubieran emitido sus voces, yo iba a destruir, pero oí una gran voz del cielo que me decía: sella las cosas que los siete truenos han dicho, si los siete truenos han dicho, y no las escribas. Y el verso 5: y el ángel que vi en pie sobre el mar, sobre la tierra, levantó su mano al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos y los siglos, que creó los cielos y la tierra que están en él, y la tierra y las cosas que están en él, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará. Con él lo anunció a su siervo los profetas. La voz que oí del cielo habló otra vez
conmigo y dijo, ¿no? Es lo que estamos viendo un poquito más adelante, ¿ya? Todos los acontecimientos que va a ir ocurriendo en estos capítulos, ¿ya? Del capítulo hasta aquí sería, ¿no? Los truenos se ven. Todo lo demás está hablando de los truenos. Y llega, dice en la parte del verso 9, y fue el ángel diciéndole que me diese el librito y me dijo, toma y cómelo, y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí, y era dulce en mi boca como miel, pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre, y él me dijo, es necesario que profetices otra vez sobre los pueblos, naciones, lenguas, y también sobre los reyes, ¿no? Está hablando de parte de lo que sería el acontecimiento del capítulo 10, y de ahí ya pasa a lo que es los dos testigos. Y con esto, hermanos, voy a terminar ya. ¿Qué sucede con los dos testigos? Son personajes. A lo largo de las interpretaciones, cuando leemos digamos, la Biblia, hay muchas interpretaciones que le han dado a los dos testigos, ¿no? Para muchos, los dos testigos son Zorobabel Josué, otros Elías Eliseo, otros Santiago y Juan, otros Pedro y Pablo, la ley de los profetas, ley del Nuevo Testamento, Antiguo y Nuevo Testamento, otros dicen la iglesia de Esmirna y Filadelfia, ¿no? Como dos iglesias sufridas, otros hablan de Israel y la iglesia, otros hablan de la iglesia y la palabra de Dios, el testimonio de la iglesia, otros Enoch y Elías, creo que esa es la gran mayoría de pentecostales, la gran mayoría se han inclinado por esta postura, Moisés y Elías, otros Elías y Juan el Bautista, como le dice el doctor McAfee. Entonces, podemos ver otras interpretaciones que hay, ¿no? A entender, parece que cuando vemos el caso de Juan el Bautista, muchos dicen, no, Juan el Bautista, y lo dice el libro de Mateo capítulo 17, que pues tenía el espíritu de Elías, así lo dice Mateo. Muchos se inclinan por eso cuando leen el libro a ver, este pasaje, el último, Malaquías, capítulo 4, verso 5, creo que está, cuando empieza a explicar de que vendrá alguien fuerte que unirá a padres e hijos. Y cuando leemos el libro de Lucas, capítulo 1, verso 13 al 16, justamente el que está cumpliendo todo eso es Juan el Bautista, el que viene con el espíritu de Elías. Y el libro de Mateo, capítulo 17, bueno, ahorita se me fue el verso 12, que dice, creo, ahí explica que en la transfiguración, explica que es justamente Juan el Bautista el que vino con el espíritu de Elías. Entonces, pero se está hablando de este momento porque este pasaje de aquí no es en el tiempo necesariamente del acontecimiento de Juan el Bautista. Este pasaje se escribió muy posterior a Juan el Bautista. Entonces, necesitaríamos ceñirnos al libro. ¿Qué nos dice el libro? Ceñimos al libro y entonces vamos al pasaje del verso 4, verso 5. Creo que vale la pena leer el verso 4 y verso 5. ¿No? Porque ya hemos visto que acerca de los días son 7 años, ¿no? Hablando de los 42 meses y acerca de 1260 días. Entonces paso al verso 4. Estos testigos son los dos olivos. Y, bueno, vuelvo a leer, voy a tener que pasar la diapositiva. Y ahora sí, ¿no? Por favor. Verso 3 dice, daré a mis dos testigos que profeticen 1260 días vestido de silicio. Ahora, las características de estos dos testigos lo vamos a ver en esta manera del verso 4 y verso 5. Estos dos testigos son dos olivos y los dos candeleros que están en pie delante de Dios de la tierra. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de su boca de ellos y devora a sus enemigos. Si alguno quiere hacerles daño, debe morir de la misma manera. Esto tienen para cerrar el cielo a fin de que no llueva el tiempo de su profecía. Muy bien, si usted vas al Antiguo Testamento, al toque te vas a entender qué características tiene hasta el verso que hemos leído, el verso 4, el verso 5 y parte del verso 6. Ya ves muy clarito en el Antiguo Testamento de los que vas a encontrar. A ver, por favor, me gustaría en qué personaje encuentran estas características en el Antiguo Testamento. Alguien que pueda activar su audio, por favor. Alguien que activa su audio, si no pensaré que no han estado aquí. ¿Qué personaje del Antiguo Testamento ha hecho estas dos características? De lluvia, ¿no? De fuego. Muy bien, por favor, me gustaría. Elías, hermano. Muy bien, ¿no? Elías. ¿Ah? Muy bien, gracias. Entonces, Elías. Tenemos entonces un personaje. ¿Yo? Entonces, ¿tengo la manera de interpretar? No, el Antiguo Testamento me dice muy claro que fue Elías. Vemos entonces el siguiente. El verso 6 dice, y también tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre,
¿no? Poder para convertir, atención a esos predicadores y profesores de seminarios, y muchos no sé por dónde están saliendo diciendo que, sobre todo de la alta crítica, la teología liberal, la teología latinoamericana, que el día de hoy está abundando en todo el mundo, en todos los seminarios, el CEL, el Andino, creo que a todos los seminarios, predicadores que me dan, no sé, fobia, eso sí de verdad, más fobia, eso sí de verdad es fobia, ¿no? Cuando les escucho que dicen que no se convirtió el mar en sangre y tantas tonterías que dicen, disculpa que lo voy a decir, me disculpan por las cosas que digo en estas palabras, pero el contenido sí no puedo resistirme, ¿no? Que cuando dicen no se convirtió el mar en los tiempos antiguos. Pero aquí yo leo muy clarito que tuvo poder para convertir, dice, vuelvo a leer, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre, y uno, ahí va una señal, y también tiene para herir la tierra con toda plaga cuantos quiera. Muy bien, ahí dio dos señales. Por favor, me gustaría, ¿quién hizo esas señales en el Antiguo Testamento? Son dos señales, ni siquiera da uno, dos da. Moisés, pastor. Muy bien, fue Moisés. Entonces, yo clarito interpreto mi Biblia, ¿dónde está Enoch? ¿Dónde han sacado Enoch? ¿No? Porque yo escuché, yo hasta el día de hoy no he escuchado ni una sola prédica que digan que es Elías y Moisés. No he escuchado. Lo que sí he escuchado hasta por cansarme, hasta cuando estaba durmiendo, hasta creo que he soñado, hasta las prédicas lo he tenido hasta en pesadilla, cuando he escuchado que dicen es Moisés y Enoch. Bueno, perdón, Elías y Enoch. ¿No? Y te dan y eso lo dicen muchos egresados de seminarios, todo lo demás, hasta me han bloqueado por decirles dónde está, cuál es el fundamento que me dice. Bueno, disculpen que le diga, pero yo no encuentro nada de lo que me dicen. Y si me dicen, por favor, me lo hacen llegar porque estamos para aprender a la luz de la palabra. Yo veo aquí dos personajes que hablan y si alguno dice, no son personajes porque es otra postura que sale que no son personas, entonces me gustaría que empiezan a ver todas las cosas que realizan más adelante, ¿no? En el capítulo 12, ¿no? Las cosas que van ocurriendo, en el capítulo 13, también que tienen su participación. Entonces podemos ver el capítulo 7, verso 7, cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube el abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Sus cadáveres estarán en las plazas, ¿no? Así dice, ¿no? Dice su cadáver y todo lo demás. Estarán en las plazas de la ciudad, en el sentido espiritual, se llama, dice Sodoma y Egipto, ya eso lo conocen, ya, y el mismo pasaje explica que hay un sentido espiritual que lo llama esa parte, donde también nuestro Señor Jesucristo, donde nuestro Señor fue crucificado. Y de los pueblos, de las tribus, lenguas, naciones, verán sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirán que sean sepultados. Y los moradores de la tierra jurarán sobre ellos, se alegrarán, enviarán. Y muy bien, yo creo que ya todo lo demás se está hablando, incluyendo algunos pasajes. Muy bien, hermanos, yo creo que ya termino aquí, he hecho muy rápido en cierta manera, pero me gustaría en